Las 2:18. La presentación, ¿no? No, aquí no es. Volví al mismo lugar. Iván Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Jairo, buenas tardes. Bueno, lo primero les voy a mostrar es que ya salió la fecha de las evaluaciones, ¿no? Entonces aquí está nuestro curso, cálculo de elementos de máquinas, el 28, ¿no? Ese es el segundo martes, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces ahí ya está, ya aparece. ¿Dónde lo pueden encontrar? En la página web de la institución, ¿no? Simplemente pues aquí buscan donde dice calendarios, ¿cierto? Ahí en la página web buscan donde dice calendarios. Aquí. Ahí lo pueden encontrar. Sí. Y ahí aparecen para todos, ¿sí? Para todos los programas, ¿no? Si tienen por allá en alguna otra carrera, algo. Electromecánica, mecánica, aquí está, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, comencemos. Bueno, casi pico acá donde no debo. Bueno, listo. Entonces, a ver, ¿dónde es que tengo que? Acá. Listo. Entonces, comenzamos acá. Nos falta es la última parte de las juntas que están apernadas o atornilladas a esfuerzo normal y es cuando están sometidas a carga de fatiga. Bueno, ya sabemos que la fatiga, bueno, tiene este comportamiento. En este caso, recordemos algo, que hay una precarga y la precarga es una carga mínima. Entonces, nuestro esfuerzo tendrá este tipo, fluctuante, ¿sí ve? Fluctuante, porque habrá una carga mínima y habrá una carga máxima, ¿no? Recuerden, muy diferente a la que más o menos veíamos en ejes, que era con inversión completa, ¿no? Con inversión completa, que comenzaba acá, iba hasta acá, regresaba y volvía, ¿no? Lo que había arriba era igual a lo que había abajo. No, aquí hay una carga mínima, entonces sucede esto. Bueno, entonces lo primero que tenemos, lo que vamos a estudiar es el perno. Recuerden, el perno. Entonces, la fuerza mínima sobre el perno, ¿cuál va a ser? Pues el de la precarga. El de la precarga. Ahora, después, pues habrá la fuerza de cuál. La fuerza máxima será la fuerza que se aplica sobre ese tornillo, FB, que va a ser el valor de la precarga, ¿cierto? El valor de la precarga más la parte de la carga externa que asume ese señor, que va a ser C sub P, lo que vimos en la última, ayer, ¿no? Lo que vimos ayer, ¿no? C es la constante, que está en función de ¿quién? De la rigidez del perno y de los elementos unidos. C, que es esa constante, multiplicada por P, que es la carga externa total, más F sub I. Bueno, esa va a ser las fuerzas en el perno, la mínima y la máxima. Esas fuerzas van a producir los esfuerzos fluctuantes, ¿no? Bueno, pues primero aquí comienza con el esfuerzo mínimo. Entonces, el esfuerzo mínimo, ¿cuál va a ser? Pues el de la precarga, FI sobre AT. Y el esfuerzo máximo, pues el esfuerzo máximo va a ser esta FB sobre A sub T, ¿cierto? Esta que también contiene la precarga más el valor de la carga externa. Listo. Recuerde que siempre nuestro tornillo va a estar a tensión, ¿no? Atención por parte de la precarga y atención por parte de la carga externa. Así que el esfuerzo máximo lo tenemos acá, FB. CP, ¿cierto? La constante por la carga externa más FI sobre el área en tensión. El área en tensión, recordemos que el área en tensión es diferente al área nominal. Y ahora sí los esfuerzos cíclicos, ¿no? El primero, mire, intervalo no, es... ¿cómo es que? Amplitud. No, es la amplitud del esfuerzo, ¿no? La amplitud del esfuerzo, ¿qué es esto, no? La amplitud del esfuerzo, aquí, amplitud de la onda, amplitud del esfuerzo. Va a ser el máximo menos el mínimo sobre 2.
tenemos el valor máximo, el valor mínimo que lo tenemos acá, y al hacer la operación nos da que el cálculo de la amplitud del esfuerzo, o sea, de esta parte, bueno, aquí están las fuerzas, pero también puede ser aquí sigma A, el esfuerzo, es el cociente entre el producto de ¿quién? De la constante de rigidez por la carga externa y en el denominador 2 veces el área en tensión. Bueno, y el esfuerzo medio pues es la suma de los dos. Y al hacer la operación del sigma máximo, ¿cierto? Que es este, menos el esfuerzo mínimo, más el esfuerzo mínimo que es este, entonces nos va a dar esta condición. De modo que el esfuerzo medio, mire, el esfuerzo medio es sigma sub A más F sub I sobre A sub T. ¿Listo? O sea que este valor de acá, que ese es el esfuerzo medio, ¿no? Aquí, bueno, aquí está la carga, pero también puede ser aquí sigma M. El esfuerzo medio va a ser igual a ¿qué? A este que va a ser, perdón, dijimos que acá, ¿cómo que era igual a qué? Este, ¿no? Era igual a la precarga que está acá, ¿cierto? Fi sobre A sub T más este señor. Sí, ¿no? Mire, porque será todo esto, ¿no? Porque esto es esto mismo que acá. Entonces, la amplitud del esfuerzo más el valor de la precarga. Y pues están las cuatro teorías, ¿no? Las cuatro teorías que nosotros hemos visto. Teoría de Goldman modificado, la teoría de Soderbergh, la teoría de Asme elíptica y la teoría de Herbert. Bueno, entonces hay que recordar algo, que hay una teoría que es la más conservadora de todas, que es la teoría de Soderbergh, pero que la teoría de Soderbergh es la única de las teorías de falla en las cuales nunca debemos comprobar una probable falla por fluencia. En cambio, en las otras teorías, la de Goldman modificado, la Asme elíptica y la de Herbert, tenemos que hacer esa comprobación. Además de verificar que no hay falla por fatiga, también debemos verificar que no haya falla por fluencia. Bueno, aquí hay un modo gráfico, ¿no? Para llegar a la fórmula. Entonces, estamos graficando la resistencia límite y aquí el SUT. Esa es la línea de ¿qué? De Goldman, ¿no? Entonces, mire que no iniciamos aquí en cero, sino iniciamos acá porque hay una precarga. ¿Listo? Y a partir de ahí comienza la línea de carga. Bueno, en este punto, mire, va a ser como nuestro punto crítico, ¿no? Aquí cuando se llega, pues habrá la falla, ¿cierto? Cuando se sobrepasa esta línea habrá la falla, así que de aquí para adelante habrá falla. Listo. Y aquí no, pues no hemos tenido en cuenta los imprevistos, ¿sí? Si llegamos acá, también va a fallar. Entonces, vamos a tener que esta es la resistencia, ¿cierto? Aquí tenemos esto que es la resistencia o la amplitud de la resistencia, ¿no? Y esto tenemos que es la resistencia media, ¿no? Acá, a este punto. Acá, ¿sí? La resistencia media, que la llamamos SM. Y esta pues la llamamos SA. Listo. Entonces, observamos acá, mire que este es sigma M, ¿no? Ah, los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos tienen que estar aquí por debajo, ¿no? Y este será nuestro margen de seguridad que nos lo dará ese factor que nosotros tenemos, el factor de seguridad, pues nos dará esto, ¿no? Que con los imprevistos esto pueda llegar máximo hasta ahí, ¿cierto? Y no sobrepase esa línea. Entonces tendremos acá la amplitud del esfuerzo y aquí tendremos el esfuerzo medio, ¿sí? El esfuerzo medio. Entonces aquí decimos que, ¿cierto? Mire, el esfuerzo medio donde lo tenemos es esto, el sigma A más el FIAT, ¿no? Entonces, el esfuerzo medio es el FIAT y entonces este será, acá lo tenemos, la amplitud del esfuerzo. Por esto esta línea está a 45 grados, ¿sí? Está a 45 grados. Esta línea de carga está a 45 grados y tengamos en cuenta eso, ¿no? Entonces, si esa línea de carga está a 45 grados, pues este que es el SM, entonces acá esto será el SA también. Esta distancia será el SA. De ahí entonces decimos, de la gráfica, la resistencia media que es esta, es el valor de la precarga, esta, más este SA, ¿cierto? El valor de la precarga más este SA. Bueno, la teoría que nos dice, la de Goldman. Bueno,
que es la amplitud del esfuerzo sobre la resistencia límite más la resistencia media sobre el esfuerzo último de la tensión es igual a 1. Bueno, de ahí vamos a despejar este. Entonces, esto pasa al otro lado negativo. Listo, aquí lo tenemos. Y entonces, aquí pasamos a multiplicar el SUT. ¿Listo? Entonces, mire que tenemos las dos. SM es igual al valor de la precarga más la amplitud del esfuerzo, más la amplitud de la resistencia. Y mire, la resistencia media también puede ser igual a ¿qué? A 1 menos el cociente entre la amplitud de la resistencia y la resistencia a la fatiga, todo multiplicado por la resistencia última de la tensión. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues igualar, ¿no? Esto es igual a esto. Aquí lo tenemos. Y de ahí vamos a llegar, ¿cierto? A despejar este S sub A. Para despejar este SUA, entonces, podemos calcular ahí la resistencia, ¿cierto? La amplitud de la resistencia. Bueno, también lo pudimos haber hecho por SM, ¿no? Pero aquí se hace mejor por acá. Bueno, entonces es igual, mire. ¿Cómo calcular esa amplitud de la resistencia? La resistencia última de la tensión menos el valor de la precarga, del esfuerzo de precarga, sobre 1 más esta relación. La resistencia última de la tensión sobre la resistencia de fatiga, ¿cierto? Y si tenemos esto, ya podemos aplicar el factor de seguridad, ¿sí ven? Entonces, decimos que el factor de seguridad es esto que tenemos acá, ¿cierto? Es la amplitud de la resistencia sobre la amplitud del esfuerzo. Lo podemos hacer por SM sobre sigma M también, no hay ningún problema. ¿Listo? Por cualquiera de los dos nos debe dar el mismo valor. Entonces, así es como calculamos para todas las teorías, ¿no? Por ejemplo, aquí está la de Soderbergh, lo único que cambiaría es que este SUT, ¿cierto? Aquí, esta línea de falla, no llega al SUT, sino llega acá, a el SY, ¿no? A la resistencia de fluencia. Entonces, este valor de SUT se cambia por la fluencia, SY. Entonces, ¿sí? SY menos el valor de la precarga, bueno, listo. Llegamos a lo mismo. Y en cambio, la teoría de Herbert, pues, y la teoría de la elíptica cambia, ¿no? Porque la de Herbert es parabólica y esta es elíptica. Bueno, y aquí están los resultados, ¿no? Pues ahí no nos muestran como la demostración, sino nos ponen los resultados y fue lo que traje ahí. Entonces, todo en función de quién? De la resistencia última a la tensión, ¿cierto? El valor de la precarga, ¿listo? Y esta que es la resistencia límite a la fatiga, ¿sí? La resistencia límite a la fatiga. Listo, y también para la asma elíptica. Bueno, aquí hay algo, ¿no? Hay algo que nos falta. ¿Cómo calcular esta resistencia límite a la fatiga? Sí, porque no lo hacemos como tradicionalmente lo hemos venido haciendo, ¿no? Bueno, voy a mirar acá si encuentro elementos de máquinas. Bueno, busquemos aquí en el libro, mejor. Porque aquí la rosca puede ser laminada o maquinada. Y si es laminada, mucho mejor. Nos ahorramos trabajo. Bueno, vamos a ver si donde lo encuentro. Por la parte de fatiga. Bueno, toca aquí caminar un poquito con esto. Ah, bueno, aquí me faltó algo. Menos mal que lo vi. Entonces, mire, cuando hablamos del área en tensión, aquí está el área, mire, área de esfuerzo en tensión, ¿sí? A sub T, vea. Aquí ya está tabulada para los diferentes diámetros nominales, ¿sí? Área en tensión, para la serie gruesa o para la serie fina, ¿sí? Área en tensión, que es muy diferente del área nominal, ¿no? Pi cuarto diámetro al cuadrado, no. Es muy diferente. Bueno, ahora sí, busquemos la parte de fatiga. Mire, aquí creo que es... No, no es eso.
Bueno, esta es una gráfica que la tenemos que estudiar para la parte de rigidez, ¿sí? No es lo mismo un perno que un tornillo, ¿sí? Entonces, todo esto cambia para calcular las secciones troncónicas. Y aquí, en estas tablas, nos dan las especificaciones de resistencia de los elementos, de los sujetadores roscados, ¿sí? Según, esto es para el sistema inglés, ¿no? El grado SAE, allá hablan del grado SAE. Bueno, y mire que están en intervalos, ¿no? De diámetros. Esto es entre el diámetro nominal de 1/4 a 1/2 de pulgada. Y por ejemplo, este que es el grado 8 estará entre, bueno, los hay entre 1/4 de pulgada hasta 1/2 de pulgada, ¿sí? Bueno, y lo que llaman la resistencia de prueba, es lo que nosotros le llamamos la resistencia límite, ¿cierto? La SP, allá, miremos, SP. Esta resistencia mínima a la tensión es el SUT y esta es la resistencia mínima a la fluencia que ya sabemos que es SY, ¿no? Entonces, mire, aquí en la cabeza es donde nosotros miramos cuál es el grado, ¿no? Por ejemplo, estas 3 barritas significan que es 5. Pero mire que 5,2, las 3 barritas se recogen, ¿sí? Si es 7, entonces son 5 barritas. 2, 4, 5. Y si es 7,2, entonces serían las barritas, pero las barritas se recogen, más recogidas aquí en la mitad. Bueno, listo, aquí no nos dan todo, ¿sí? Ah, mira, aquí está el de 8,2, ¿sí? 2, 4, 6. Pero mire el 8,2 cómo está, ¿no? Entonces, mirando acá la cabeza del tornillo, pues sabemos qué tipo de grado es. Este también es en el sistema inglés, ¿no? Pero es otra norma, la ASTM. Entonces ellos las estipulan, bueno, también lo mismo, ¿no? Ellos le colocan cuál es el grado de una vez, ¿sí? De una vez le están colocando el grado. Y lo mismo, ¿no? Ahí los intervalos de diámetros, la resistencia límite, SP, la resistencia mínima a la tensión, SUT, y la resistencia mínima a la fluencia, SY. Y aquí está, pues, el sistema métrico. Entonces, en el sistema internacional se prefiere colocar en la cabeza el grado, ¿no? ¿Sí? Ahí se coloca en la cabeza, nada de lineecitas, sino de una vez, de una vez. Y lo mismo, ¿no? Vea, mira, aquí nos están diciendo entre un diámetro de 5 a 36, de 1,6 a 16, de 5 a 24, ¿no? El diámetro nominal para este 5,8. Y lo mismo, la resistencia, ¿no? Bueno, aquí están dadas megapascales. Vale, listo. Y este es lo que vimos ayer sobre la constante de torsión, ¿sí? Que, por ejemplo, en acabado negro, sin recubrimientos, es alto, 0,30. Lubricado, 0,18, eso lo habíamos hablado. Y este mira con tuercas Bowman Grip, 0,09, ¿sí? Esta es la constante de torsión. Bueno, pero eso ya lo habíamos visto, eso está tabulado. Y esta es la resistencia límite, ¿vea? La que se llamaba ya como prueba mínima, ¿cierto? La resistencia de prueba es la resistencia aquí en el límite proporcional. Pero todavía no hemos encontrado lo que necesito. Y aquí está. Resistencias a la fatiga, ¿sí? No vamos a calcular el SE como caso A, caso B, caso C, caso D, caso E. No, no lo vamos. Aquí ya están, ¿sí? Bueno, no nos dan toda la tabla, ¿sí? Nos dan para esto nomás aquí en el libro. Resistencia es la fatiga completamente corregida de pernos y tornillos, pero mire, ¿para qué? Para roscas laminadas. Carga axial repetidamente aplicada, completamente corregida, ¿sí? Ya está corregida. Solamente nos dan para esto, ¿sí? En el sistema inglés y en el sistema internacional. ¿Listo? Entonces ya no tenemos que hacer, decir, la resistencia para nuestro tornillo tiene 3/4 de pulgada y ese grado SAE 5. Bueno, la resistencia a la fatiga es 18,6, ¿sí? De una vez, de una vez. No tenemos que hacer eso. Pero eso sí, las roscas son laminadas. Ahora, si la rosca es maquinada, entonces cambia, ¿no? Ahí sí tendremos que hacer el caso A, caso B, caso D, etcétera, etcétera. Pero generalmente en la industria se trabaja con rosca
laminada, ¿sí? Rosca laminada. Bueno, ahora sí podemos volver a acá nuestras, acá, podemos volver. Entonces recordemos entonces que esta viene ya tabulada, no tenemos que hacerlo. Y lo otro es calcular, ¿cierto? La probable falla, pero aquí no lo hacemos por fluencia, ¿sí? Aquí lo hacemos por resistencia límite, por resistencia límite. Entonces, aquí está nuestra resistencia límite, aquí está nuestra resistencia límite, nuestra línea de carga, y aquí está nuestro valor de precarga. Y la amplitud de la resistencia, y aquí la resistencia media, ¿sí? Ya dedujimos que esto está a 45 grados, luego esto si es SA, si esta es la amplitud del esfuerzo, esto también lo será, aquí. Bueno, entonces aquí jugamos también con la figura, decimos que esta distancia de aquí a aquí, que es la resistencia límite, es igual a la resistencia media más la amplitud de la resistencia. ¿Listo? Y también decimos que esta SM, la resistencia media, es igual al valor de la precarga más esta SA. ¿Listo? Más la amplitud de la resistencia. Entonces, igualamos por el término SM. Entonces será la precarga más la amplitud del esfuerzo, y por aquí sería la resistencia límite menos, ¿cierto? Porque pasaría al otro lado negativo, la amplitud del esfuerzo. Bueno, y notan esto, ¿sí? ¿Cómo calcular la amplitud del esfuerzo? ¿En función de quién? De la resistencia límite y del valor del esfuerzo de precarga. Y después diríamos el factor de seguridad. Tal, listo. Eso sería todo. O también podemos decirlo así, ¿no? Bien, también podemos calcularlo como N igual a la resistencia límite, el SP, sobre el sigma máximo. Pero el sigma máximo es, ¿cierto? La amplitud del esfuerzo más el esfuerzo medio. Listo. Eso es lo que teníamos por decir ya de la parte de fatiga. Bueno, espero que lo lean. Bueno, entonces aquí tenemos un ejercicio, no, sí, un ejercicio, pero de tornillo de potencia, ¿no? Entonces, aquí es, miren, algo que ven ustedes en el laboratorio allá del taller de máquinas herramientas, ¿no? Aquí la mordaza para agarre allá. ¿Qué consta de qué? De un tornillo de potencia y aquí de una manilla, pues para poder ejecutar las funciones de agarre, ¿no? Vale, entonces nos dice, la prensa C que se ilustra tiene un tornillo de 3/8, ¿no? Con 12 hilos por pulgada. Bueno, aquí, ¿no? Digamos que una pulgada hay 12 hilos. Los coeficientes de fricción para la rosca y el collarín valen 0,15. Bueno, este último tiene un diámetro de rozamiento de 5/8 de pulgada, el collarín, ¿no? La manija es de acero, esta, UNSG 10100CD, y su diámetro es de 5/8 de pulgada. La capacidad de la prensa, o la capacidad es de 150, ¿cierto? De esta prensa va a ser 150 libras. Entonces, la primera pregunta que nos dicen es, ¿qué parte de torsión se requiere para apretarla a su plena capacidad? Así, ¿no? ¿Qué torsión le debemos aplicar para que esto apriete a su máxima capacidad? Bueno. Sacamos toda la información, necesitamos el torque por ahora, tenemos que el diámetro es 3/8, el número de hilos por pulgadas 12, el coeficiente de rozamiento 0,15, el cojinete también tiene su diámetro, que son 5/8, y la capacidad máxima, queremos averiguar hasta su capacidad máxima, es 150. Bueno, entonces, mira, aquí está todo resumido. El torque es igual a la fuerza por el diámetro medio, por el radio, ¿no? Fuerza por el radio, que multiplica a este L, que es el avance, mu, que es el coeficiente de fricción, pi de m, pi por dm, que es el perímetro del diámetro medio, ¿cierto? El diámetro medio de ese tornillo. Bueno, aquí pues están en el denominador el perímetro del diámetro medio menos el coeficiente de fricción por el avance, ¿no? El avance, claro, aquí hay un avance. Más, este es el del collarín, ¿no? Bueno, es la fuerza por mu
que es 0,15, el de fricción, el diámetro de ese cojinete que es 5 octavos, bueno, sobre 2, ¿no? Porque al fin y al cabo es F por R, ¿no? Por el radio. Entonces, aquí, bueno, ¿cuál es la fuerza? ¿Qué es lo que nos están preguntando el torque? ¿Cuál es la fuerza? La máxima fuerza que le vamos a aplicar es 150. La prensa, ¿no? La capacidad máxima de la prensa es 150. Listo, entonces está F150, está F150. Esta D, diámetro medio. Pues el diámetro medio lo podemos calcular, mire. Vamos a ver si aquí mejor. ¿Cierto? El diámetro medio es el que pasa por acá, ¿no? Por acá, ¿no? Entonces, mire, aunque esto es P medios y esto es P medios, así que este va a pasar por aquí por P cuartos, ¿cierto? Va aquí. Y si esto es P medio, entonces la mitad de esto aquí y aquí es P cuartos. Entonces, aquí, esta es la mitad. P medios, ¿no? P cuarto más P cuarto es P medios. Así que el diámetro, mira aquí lo resalto, el diámetro de ese tornillo es el diámetro, este es el diámetro total, ¿no? Que el diámetro medio, pues será a todo esto le quitamos P medios, ¿no? P cuartos por acá y P cuartos por el otro lado. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo colocamos? Acá, ¿cierto? El diámetro medio que vamos a trabajar es D menos 2 veces P medios, ¿no? Sí, ¿no? Eso fue lo que dijimos, ¿no? Bueno. Ah, no, pero este es el paso. Este es el paso, es otra cuestión. ¿Dónde está? Aquí, vean, ¿cierto? No, pero este es el paso. Ah, carajo, lo tengo aquí en función del paso. Bueno, no importa. El diámetro medio también lo podemos dar como la suma, recuerden, la suma de los dos diámetros sobre 2. Este, ya sabemos que el diámetro nominal, el nominal es 3 octavos. 3 octavos, ¿cierto? 3 octavos. Entonces, ¿cómo calculamos este menor acá? Pues simplemente es el de raíz. El de raíz. Entonces, a todo este D le quito menos P medios y menos P medios, ¿cierto? Ya le quito P medio da P, ¿no? Pero P es el paso, ¿no? Ah, es que todo está en función del paso y me está olvidando calcular el paso. Primero teníamos que calcular el bendito paso. Entonces, nos toca regresarnos acá, ¿no? L, que es el avance. El avance es igual a N veces el paso. Este es un tornillo y una entrada, no nos dicen más. Entonces, en el sistema inglés, ojo, el paso se calcula como 1 sobre el número de hilos por pulgada. Y aquí nos dicen que el número de hilos por pulgada son 12, ¿sí? Así calculamos el paso en el sistema inglés, 1 sobre 12, ¿sí? Entonces nos queda que el paso es un doceavo de pulgada. Entonces, ahora sí, vean, ya sabemos eso, porque esto es el paso, ¿no? El P medio, esto es P es el paso, la distancia que hay entre dos crestas. Entonces, D menos 2 veces P medios. Entonces, miren, nos da 7/24 avos, 7/24 avos. Entonces lo colocamos acá. 3 octavos más 7/24 avos nos da el diámetro medios. Pero el diámetro también es como les dije yo, como se calcula acá, ¿no? Al diámetro nominal, que tenemos 3 octavos, le quitamos P cuartos y le quitamos por allá P cuartos y nos da menos 2 veces P cuartos, nos da P medios. Pero P es el paso, ¿no? Aquí tenía en la mente que era el diámetro. ¿Listo? Entonces el diámetro medio lo calculamos como el diámetro exterior menos, eh, aquí, esto, ¿no? Sería P cuartos menos P cuartos, ¿no? Que nos da P medios. Pero P es el paso. Y el paso lo calculamos como 1 sobre el número de hilos por pulgada. Listo, entonces lo que hacemos es colocar este valor, bueno, ya lo tenemos, entonces aquí reemplazaríamos, ¿no? F, la 150, este diámetro medio, ya lo calculamos, 1/3, lo podemos calcular así también, sobre 2, más L, el avance, ya sabemos que el avance es el número de entradas, no nos dicen nada, pues es 1 por P, el paso, y el paso es 1 sobre N, aquí lo tenemos, 1 sobre 12, más este pi por el mu, es 0,15
por el dm, bueno, todos estos valores ya están acá, y más, mire, la fuerza, la capacidad máxima de 150, bueno, por el coeficiente de fricción 0,15, por el diámetro del cojinete, que ahora es diferente, ¿no? ¿Cierto? El del 1 es 3/8, el del tornillo, pero el de ese cojinete es 5/8 sobre 2. Y esto nos da 2,84. 2,84. Ahora la parte B. La parte B nos dice determínese la longitud. La longitud y el diámetro de la manija. Y el diámetro de la manija. Necesarios para que se doble, ¿sí? Ya para que se llegue a la fluencia y sufra una deformación permanente cuando se exceda la capacidad nominal de la prensa. ¿Cierto? Y dice que la fuerza aplicada a la manija es de 3 libras, ya que a esta manija le aplicamos 3 libras. Y acá la máxima capacidad debe ser de 150, ¿no? Bueno, entonces aquí está la situación. Aquí tenemos nuestra manija, aquí tenemos nuestro tornillo. Bueno, entonces aquí estamos tomando el D medios, ¿cierto? La mitad. Aquí sí es el diámetro nominal. El diámetro nominal, recuerden que es 3/8. Entonces decimos la longitud de la manija, ¿cierto? ¿Cómo calculamos la longitud de la manija? Pues la podemos calcular hasta acá, ¿no? Porque de aquí para allá, ahí sí ni modo, ahí sí sería agregar, ¿no? Porque solamente hasta aquí podemos calcularla. Entonces la longitud de la manija va a ser esto que es, esta distancia que es el qué, el radio, ¿no? El radio de ese tornillo. Y más esta que será la longitud de torque, lo llamamos así, ¿no? La longitud del torque, ¿no? Ahora, ¿cuál es el torque aplicado en la manija? Pues el torque aplicado en la manija es, ojo, fuerza por D, ¿no? Fuerza por D. Fuerza por D. Bueno, por D del tornillo, ¿no? Pero ya no, nosotros esto ya lo conocemos, el torque, ¿no? Porque nos dicen que es con respecto al anterior, ¿no? ¿Cierto? Que no se excedan los 150 y los 150 me van a producir un torque de 12,84, ¿sí ve? Entonces, por eso aquí estos torque es 12,84. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos este bendito torque también? Miren, van a ser las 3 libras que aplicamos, ¿cierto? Las 3 libras que aplicamos por esta L. La L del torque por las 3 libras, nos da también ese valor. Solo que esta L no la conocemos. Pero como conocemos la magnitud total, 2,84, lo único que hacemos es despejar, 4,28. Entonces ahora sí podemos calcular la longitud de la manija, ¿no? Va a ser esta L del torque 4,28 más este de medios, ¿no? D es 3/8 y medios, ¿no? Y ahí nos da el valor. Ahora, el diámetro de la manija, ¿cómo calculamos? No es este, ¿no? Es acá, ¿no? El diámetro de la manija. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, ahí sí nos toca por el esfuerzo normal, ¿no? El esfuerzo normal que se va a suceder acá, ¿no? Entonces, diríamos que el esfuerzo normal es momento por C sobre I y es pi 64 por el diámetro elevado a la 4, ¿no? Recuerde que esta manija tendrá un diámetro, ¿cierto? Y ahí se van a desarrollar ese esfuerzo normal. Entonces, esto es lo que nos están pidiendo. C que va a ser igual. C es la distancia que hay entre el eje neutro. Como eso es un círculo, el eje neutro pasa por la mitad. Y entonces esta C, la fibra más alejada. La fibra más alejada pues va a ser el radio. Y el radio es la mitad, ¿no? La mitad del diámetro de la manija, ¿no? Y lo único que tenemos es este momento. Pero ese momento ya sabemos que es 12,84, ¿no? 12,84. Lo único que nos faltaría para nosotros averiguar es esto. ¿Cierto? Porque nos dice, el ejercicio nos dice que para que sufra una deformación permanente, entonces para cuando se llegue a la afluencia, ¿sí? Y la afluencia nos dice que el material de la manija es de 10-100 CD. 10-100 CD. Entonces nos tocaría ir hasta acá, ¿no? La tabla A20. Aquí está. 10-20 CD. ¿El sistema qué? Inglés, ¿no? Entonces sería 57. El que tengo, no. A 10-20, sí, 57. Uy, pues ya tengo otro, tengo 44. Aquí me equivoqué. 10-10, ¿no?
10, no es 10, 20, es 10, 10. 44, vea. Resistencia a la fluencia, 44. Vamos a ver. Sí, ¿no? 44. 44 KSI, que son 44.000. Bueno, de ahí colocamos los valores, los 44.000. Este que es el 1284. Este que es C, que es el radio de la manija, que es la mitad del diámetro. Y este que es el momento de inercia de esa sección circular. ¿Listo? De ahí despejamos. Y nos da 0,14. De ahí lo que tendríamos que buscar es como un tamaño preferido, ¿no? Buscar un tamaño preferido, ¿no? Bueno, pero aquí me quedo pensando algo. A ver si fue que me equivoqué. Ah, no, 10-100. Pensé que era 10-20. No, 10-100. Entonces sí está bien. Bueno, listo. Ese es el primer ejemplo que les tenía, ¿no? Era el de esta manija. Pero ahora viene otro, el del otro tema. El del otro tema es, bueno, aquí me perdona usted, pero lo puedo explicar mucho más rápidamente que ponerme a hacerlo ahí en un dibujo, ¿no? Y carajo, y necesitamos aquí un poquito de rapidez. Entonces, esto es una junta apernada que está sometida a esfuerzo de corte. Entonces, tenemos un soporte, tenemos una viga, la viga le estamos aplicando una carga y esa viga la estamos uniendo al soporte por medio de tres, ¿qué? Tres pernos, ¿no? Ahí lo que vemos son las cabezas del perno. Nos dicen el espesor de la placa, ¿no? El espesor de la placa, el fondo de la placa. Son 3/8 de pulgada. Y nos dan esta distancia, ¿no? Desde aquí la placa hasta el centro de este perno, una. Hasta el centro de estos dos. Y aquí abajo, uno. Listo. Vamos a ver si lo tengo acá. Entonces, primero tendríamos que calcular como el centroide. Yo creo que más adelante está calculado, pero aquí es fácil, ¿no? Aquí sería como fácil de calcular porque mire, ¿qué figura geométrica me está formando? Un triángulo, ¿no? Y ya sabemos que si lo estamos tomando a partir de aquí, pues sería un tercio, ¿no? Un tercio. Si lo estamos tomando a partir de aquí, también lo mismo, y a partir de aquí, bueno, aquí sería la mitad, ¿no? Aquí sería la mitad y aquí hacia arriba sería un tercio, ¿no? Estaría el centroide, o sea, sería fácil de ubicar. Estaría por acá, ¿no? Un tercio acá, y a partir de este lado, pues sería la mitad, ¿no? Si esto tiene 3, estaría aquí a 1,5. Y si esto tiene aquí 2, ¿cierto? 2, pues sería un tercio de 2, un tercio de 2. Entonces es fácil de calcular ahí. Entonces el cortante primario. Entonces tenemos los tres elementos, tendríamos que nosotros determinar, bueno, aquí si esta fuerza es de 350, la fuerza de corte aquí en el soporte va a ser 350 hacia arriba, ¿no? Entonces lo que tenemos acá, ¿cierto? La fuerza BV que vale 350. Y esa fuerza es soportada por este señor, por este señor y por este señor. ¿Listo? Y va a ser vertical hacia abajo, vertical hacia abajo y vertical hacia abajo. Recuerden que nos dijeron que la fuerza de corte va a ser igualita en cualquiera de los pernos. ¿Y cómo la calculamos? Pues esa fuerza de corte se distribuye entre el número de ¿qué? El número de pernos, son 3. Entonces, los 350 sobre 3, ¿no? Entonces el valor de la fuerza de corte en cada uno de ellos. FA igual a FB igual a FC igual a 350 sobre 3 libras, ¿no? Bueno, es fácil. El cortante secundario. Miremos acá otra vez la... Entonces, el momento que nos da sentido horario, ¿cierto? Horario. Horario. Entonces, aquí en el apoyo, pues, va a ser en sentido contrario, ¿no? Antihorario. ¿Listo? Entonces la distancia que había entre este perno y estos pernos eran 2. Que no se nos olviden, ¿eh? 2, ¿no? 2. Entre este y este son 3, entre los centros, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? Entonces esta distancia es 2 y la distancia aquí es 3. Entonces, ¿dónde está el centroide? Bueno, aquí, ¿no? 1,5 y 1,5 y aquí habíamos dicho que esto es 2, pues esto era 2 tercios, ¿no? Y a partir de arriba será 4 tercios, ¿no? Porque a partir de aquí sería 2 veces 2 tercios. Perdón, 2 veces 2 pulgadas por 2 tercios nos da 4 tercios. ¿Listo?
Vale, entonces, ¿cómo calculamos la fuerza en cada perno? Bajo esta expresión, donde RA, RB y RC me van a indicar las distancias que hay entre el centroide y cada perno. Y RN, pues es la distancia que hay entre el centroide, perdón, RN es la distancia que hay entre el centroide y, y el perno que vamos a analizar. Y RA, RB y RC son las distancias que hay entre el centroide con respecto a cada perno, ¿no? Bueno, listo. Ahí viene, ahí dice, ¿no? Entonces, RB y RC van a ser lo mismo. Y esto es 1,5, ¿cierto? Más 2 tercios elevado al cuadrado, ¿no? Porque necesitamos esta distancia, ¿sí? Entonces, por Pitágoras, ¿no? 1,5 al cuadrado y esta distancia es 2 tercios al cuadrado. ¿Ven? Y nos da 4 tercios. Ah, no, perdón, nos da un valor que no está acá, ¿no? Y RA, pues RA es mucho más fácil de identificar, ¿no? La distancia que hay entre el centroide y RA, pues 2 veces 2 pulgadas por 2 tercios. Entonces nos da 4 tercios. Bueno, entonces aquí decimos que el esfuerzo de corte secundario va a suceder donde los pernos que estén más alejados. Entonces, aquí lo que pasa es que esto no lo tengo. Dice que en B y en C son los más alejados. Sí, este sería un tercio, ¿no? Este sería un tercio y no sé, usted sí me pueden hacer esta operación, 1,5 al cuadrado más 2 tercios elevado al cuadrado y le sacan el raíz. ¿Me hacen el favor? Profe, eso da 1.64. ¿1 punto qué? 64. 1,64. Bueno, entonces 1,64 es mayor que 4 tercios es 1 ¿qué? 1,333. Sí. Sí, ¿no? Entonces más alejados si están estos. Entonces, mire, uno tiene que estudiar los dos. Entonces, miremos. Recuerden que la literatura del momento nos dice que el momento es la fuerza por la distancia, pero la distancia es aquella que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza, ¿no? Si esta es la distancia, entonces la línea perpendicular de la fuerza debe ser esta, ¿sí? Entonces nos indica la dirección y el sentido, y aquí pues el sentido de quién, del momento, ¿no? El sentido va así para que me equilibre a este, ¿sí? Porque mire, todos estos cuando rotan así, pues están rotando en sentido horario para que cuando sumados con este, pues de cero. Bueno, y aquí con respecto a este R, pues la fuerza, la dirección debe ser perpendicular. Bueno, entonces observemos acá. Cuando ustedes descomponen, como este FB, ¿cierto? Este FB acá, la fuerza secundaria en B, cuando usted la descompone acá, una va en este sentido hacia la izquierda y aquí va hacia arriba. Y cuando la descompone aquí en C, ¿cierto? Esta F sub C, la secundaria, pues una va pues a la izquierda, lo mismo que el otro. Pero la otra, la vertical, en vez de subir, de ir hacia arriba, va hacia abajo. ¿Correcto? Va hacia abajo. ¿Y cómo es la vertical? Hacia abajo también. ¿Sí? Entonces, ¿dónde sería más crítica la situación? Acá, donde se suman. Mire que aquí esta vertical y esta vertical se restan, ¿cierto? Y al restarse, pues, va a ser menor el efecto o el ruido que hace este, ¿no? Porque aquí, en vez de restarse, se suman. Entonces, el punto más crónico va a ser este, en C. Porque los esfuerzos primarios y secundarios, o la componente vertical del cortante secundario se suma a la del cortante primario. Entonces, el punto más grave es C, ¿no? C, acá. El perno C es el que debemos tenerle cuidado. Entonces, aquí se saca aparte, ¿no? Entonces, tenemos el corte primario y el cortante secundario, o perdón, la fuerza, porque aquí estamos hablando de fuerza, la fuerza primaria y la fuerza secundaria. Y aquí están las dos, que la componente en X y aquí la componente en Y. Bueno, aquí pues está el ángulo, ¿no? Entonces, tendríamos que... Bueno, aquí saqué el ángulo. Sí, ¿no? Que era un 5 y 2 tercios. Miremos a ver el ángulo acá, ¿no? 1,5 y aquí 2 tercios. Lo mismo por acá, ¿no? 1,5 y 2 tercios. ¿Sí, no? 1,5
y 2/3. Entonces aquí decimos tangente. Tangente es el opuesto, que es 1/5 sobre 2/3. Y el ángulo es, bueno, me da 66,4. Espero no haberme equivocado. Y, bueno, y ese ángulo aquí pues va a ser este, si no me equivoco. Bueno, porque mira, aquí lo estamos sacando. Este, ¿cierto? Va a ser diferente a este, pero entonces aquí va a ser este. Y este es el que necesitamos nosotros, ¿sí? Este. Entonces, este mismo es este. Bueno, entonces aquí sacamos FCX, ¿cierto? FCX, vean. Entonces FCX es FC, que es esta, multiplicado por el coseno, pero el coseno aquí lo sacamos del ángulo. Coseno es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Y la componente vertical, que es esta, ¿cierto? La componente vertical la multiplicamos por el seno. Este FC por el seno. Y el seno, pues, lo buscamos acá. El seno de este ángulo es 1,5 sobre 1,645. 1,5 sobre 1,641. Bueno, si ya tenemos los dos valores, pues lo que hacemos es sumarlos. ¿Sí? Bueno, me toca regresar atrás. Bueno, ese es el problema, ¿no? Tenemos que sumar estas dos, ¿cierto? Elevarla al cuadrado y sumarle esta elevada al cuadrado para hallar cuál es la magnitud total de sumar el FC2, al sumar esta FC' y esta FC2'. Entonces recuerden. Entonces, esta me va a representar la fuerza primaria que va vertical hacia abajo. Esta, que es la componente vertical y que va hacia abajo, ¿de quién? De la fuerza secundaria, ¿cierto? Como van en la misma dirección, se suman y se elevan al cuadrado. Y esta es la componente horizontal, ¿de quién? De la fuerza secundaria, ¿sí? Entonces se eleva al cuadrado porque tiene distinta dirección y la suma es vectorial. ¿Y ahí nos va a dar qué? Nos va a dar el valor de la fuerza. No sé si la haya calculado. Uy, carajo, como que no la calculé. Como que no las calculé. Listo, entonces, ¿cómo calculamos aquí el esfuerzo de corte? Bueno, pues rápido, yo creo que aquí tenemos los valores, ¿no? Ah, bueno. Muestre a ver. El valor de 1322 era cuál. Bueno, este 1322,72 es esta. Pero yo creo que la podemos tener ¿dónde? Bueno, este también lo menos mal que lo tengo acá. No me había dado cuenta que estaba sin. Bueno, no sé si es acá. No, este no es. De pronto sí. No, eso es lo que vimos acá. Ah, no, sí, es ese acá. Es ese mismo, ¿sí? Aquí también lo estamos explicando, ¿sí? Se calcula el primario, se calcula el secundario, vea, y se llega al valor de la fuerza que era esa, 1372. Bueno, entonces se calcula la fuerza, bueno, aquí en A, en B y en C, ¿cierto? En A, en B y en C se calculan las fuerzas. Oh, perdón, falta algo acá. Todavía falta, ¿no? Ay, carajo. Sí, ¿no? Vale, aquí. Bueno, miremos a ver dónde vamos. Sí, porque aquí solamente dice eso, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, para el perro.
Entonces, ¿cómo calculamos la resistencia del factor de seguridad en el perno? Sabemos que no nos falla. Bueno, decimos el factor de seguridad es la resistencia sobre el esfuerzo de corte en el perno. El esfuerzo de corte en el perno. Entonces, como esto es al cortante, entonces la resiste y es un material dúctil, entonces utilizamos la resistencia de fluencia, pero la resistencia de fluencia al corte, ojo, ¿no? Es un material dúctil, entonces la resistencia de fluencia, pero como estamos al corte, la resistencia de fluencia al corte, y esa resistencia de fluencia al corte la calculamos como 0,5 veces SY, 0,5 veces la fluencia. Y este, que es el esfuerzo de corte en el perno, es la fuerza en C sobre área, ¿no? O sea, esta fuerza que tenemos acá. Esta fuerza la dimos sobre el área del perno. Y aquí sí no es el área en tensión, por favor. Aquí cuando es el cortante se toma el área nominal, se toma pi cuartos por diámetro al cuadrado, donde D es el diámetro nominal. Entonces tendríamos que pues, calcular estos valores de FC, no, es que no sé si lo tenga acá. Bueno, vamos a ver si... Aquí está, ¿sí? Entonces, al hallar la fuerza, ¿sí? Hallamos por el esfuerzo de corte en el perno. ¿Sí? Y el esfuerzo de pi cuartos por el diámetro. Entonces tenemos que buscar aquí cuál era el diámetro del bendito perno. Y aquí nos dicen, ¿no? Ah, mire, 3 pernos de media pulgada, ¿cierto? Mire, ¿esto qué significa? Que son 13 hilos por pulgada y que esta es la serie, basta, ¿no? Y este es el grado, ¿no? SAE grado 5, para hallar ¿cómo es? El SY y todo. Entonces, media pulgada por 13 UNS, entonces el diámetro es media pulgada. Bueno, acá, ¿no? Media pulgada, ¿no? Entonces, bueno, así lo calcularíamos. Este es el esfuerzo, ¿cierto? La fuerza, la tenemos acá. El área, que es el área nominal, aplicamos esta fórmula y eso nos tiene que ser mayor que 1. Ahora viene el esfuerzo de aplastamiento. Entonces, cuando tenemos acá, entre esta placa y la viga, pues pueden estar aplastadas por cualquiera de los dos, ¿no? Entre el soporte y el perno puede existir el aplastamiento. Entre la viga y el perno puede existir el aplastamiento, ¿sí? Entonces se puede presentar aplastamiento, tanto en el perno como en esta columna como en esta viga. Pero aquí no nos dan nada de la viga, ¿no? Perdón, de la columna no nos dan nada, nos dan es de la viga y nos dan es de quién, del perno, ¿no? Entonces aquí el esfuerzo de aplastamiento va a suceder entre la viga y el perno, entre la viga y el perno. Por eso nos dan aquí, nos dicen que el espesor de la placa es 3 octavos. Bueno, por eso tenemos acá, ¿sí? Ahí es como si cortáramos, ¿cierto? Mira, aquí está la viga, pero estamos cortando ahí por donde pasa el perno, ¿cierto? Para mostrar que el espesor son 3 pulgadas y que el diámetro del perno es media pulgada, ¿correcto? Mira, aquí está el espesor y aquí está nuestro diámetro, por donde pasa ese perno. Entonces, el aplastamiento puede ser en el perno o puede ser ¿dónde? O puede ser en la placa, ¿no? Entonces, mire, si es en el perno, entonces va a ser resistencia sobre el esfuerzo de aplastamiento. Como estamos hablando de aplastamiento y aplastamiento es un esfuerzo normal, entonces ahora cambiamos a la resistencia de fluencia, a la resistencia de fluencia, pero ¿de quién? Del perno, ¿no? Y el perno está de grado 5, ¿no? Está de grado 5. Entonces teníamos que buscar acá.
Aquí está, ¿sí? Está de grado 5, ¿sí? Entonces la resistencia de fluencia ya nos la dan acá, vea. 92, 92. Bueno, esa es, los 92. Y aquí tendríamos que hallar el esfuerzo de aplastamiento. ¿Cómo se calcula el esfuerzo de aplastamiento? Pues es fuerza sobre área, ¿no? Por el área proyectada. La fuerza de aplastamiento está Fc, que es la que venimos trabajando acá, ¿no? La del cortante primario y la del cortante secundario, ¿sí? La fuerza, ¿no? La fuerza primaria y la fuerza secundaria. Bueno, entonces, después de hallar esa fuerza, pues la dividimos sobre quién, sobre el área, pero aquí, como es el perno, es el área proyectada. ¿Y cuál es el área proyectada? Pues mire, recuerde que el área proyectada es esta. Esto que es el espesor de la placa y esto que es el diámetro del agujero, ¿no? Porque es un esfuerzo normal, ¿no? Entonces proyectamos, porque mire, esto es aquí como una bóveda así, entonces proyectamos y al proyectar vamos a tener aquí un rectángulo. Los 3/8 del espesor de la placa y el medio, que es el diámetro del agujero, ¿no? Entonces es T por D, ¿no? 3/8 por media pulgada, ¿correcto? Bueno, pero no se les olvide que aquí este es el del perno. Pero también el aplastamiento puede ser en la placa. Pero la placa cambia las condiciones. El esfuerzo va a ser el mismo, ¿cierto? Porque es fuerza sobre área proyectada. Pero aquí ahora la resistencia va a ser de la placa. Ah, bueno. Entonces la resistencia de la placa tendríamos que buscar. La placa dicen que es un 180, 180 CD. Tendríamos que buscar el SY de esos 110, ¿sí? Entonces recuerden, factor de seguridad en el perno, factor de seguridad por aplastamiento en el perno, factor de aplastamiento en la placa y el último que faltaría sería que no se exceda la resistencia en la placa, que no se exceda la resistencia en la placa. Pero me toca volver otra vez buscarlo acá. ¿Sí? Aquí está la placa. De la placa, mire que se aplica una carga y está a flexión. Entonces, también debemos buscar que no falla flexión. Entonces, si no me equivoco, aquí se debe buscar cuál es el perno que tiene mayor momento. Entonces yo creo que teníamos que buscar en este, ¿sí? Aquí porque, mire, el esfuerzo sería por acá, ¿no? Porque recuerde que esta es la sección transversal, es la que soporta el esfuerzo, ¿no? La sección transversal. Entonces, aquí en este punto, donde está este hueco, sería como lo más problemático. Bueno, voy a llevarme esto a ver acá. No se pudo. Sí, hay que recordar que esto tiene un espesor, ¿no? Vamos a hacerlo en color rojo para que se note. Tendrá un espesor. Oh, me equivoqué. No me equivoqué. Ah, carajo. Se lío con esto. Vamos que así, ¿sí? Ah,
Dejémoslo así, ¿sí? Entonces tiene un espesor. El espesor son los 3/8 de pulgada. Entonces la que soporta el esfuerzo de flexión, ¿cuál va a ser? Esta área, ¿verdad? ¿Sí? Acá en este perno. Bueno, lo voy a hacer acá, ¿no? Vamos a hacerlo con otro color, ¿cierto? Esta área, esta sección transversal es la que va a soportar este problema. ¿Cierto? La sección transversal. Las secciones transversales son las que soportan los esfuerzos. Solamente que aquí, mire, hay un qué. Hay un agujero, ahí va a haber un agujero, ¿no? Va a haber un agujero ahí. Entonces hay que tener en cuenta ese agujero. Entonces, aquí estamos dibujando esa sección transversal, ¿sí? Entonces habíamos dicho que tiene, mire, 3/8 de espesor, que es lo que tenemos acá. Y tiene 1, 3 y 4 de altura. Tiene 4 de altura. Y el bendito perno estaría acá, ¿no? 1, ¿cierto? Más 2, 3. El diámetro, ¿no? El diámetro de ese agujero estaría aquí a 3. ¿Y cuánto es el diámetro del agujero? 1/2, ¿no? El diámetro del agujero es 1/2, ¿no? Esta es la placa, ¿no? Y por aquí pasaría el perno, ¿sí? Entonces es hueco. Es hueco. Entonces debemos tener en cuenta eso para el momento de inercia, que eso es hueco. Debemos restar eso. Bueno. Entonces hay que calcular, para hallar el esfuerzo normal, porque aquí, aquí no viene, tendríamos que calcular ahí el esfuerzo normal, ¿no? Porque es lo que tenemos que hallar. Vea, no bien, no lo hice ahí. Bueno, entonces tendríamos que ahí calcular. Me toca buscar más cosas. Ah, ya está. Bueno, entonces el esfuerzo normal, ¿dónde está? Acá, ¿no? Control C. Entonces calcularíamos el esfuerzo normal de este modo, ¿no? O bueno, diríamos N, ¿cierto? El factor de seguridad. N es igual. Entonces, es igual a la resistencia, ¿cierto? Sobre el esfuerzo. Bueno, entonces, ¿qué decimos acá? Que el esfuerzo, que es lo que estamos hablando acá ahorita, este esfuerzo es el que vamos a calcular aquí. Ese esfuerzo es el momento por Y sobre el momento de inercia. ¿Listo? Y esta resistencia, pues, es la placa, ¿no? Y si es la placa, pues simplemente esa resistencia es la calculamos como la resistencia de fluencia, ¿no? Tenemos que emplear el SY, ¿no? Que es la resistencia de la placa, ¿no? Sí, porque es la placa, ¿no? El esfuerzo ese va a suceder en la placa, ¿no? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que hallar, a buscar el centroide
¿cierto? De este elemento. Si esto fuera acá, pues sería fácil, ¿no? Pues estaría, si esto tiene 4, sería 2, ¿no? Pero como está este bendito hueco, pues el hueco nos daña todo. Entonces, Y el centroide del momento de inercia y este momento. Entonces, si no me equivoco, uno busca aquí, este sería para nosotros el más crítico, ¿cierto? Pero cuando miremos con respecto a aquí esta fuerza, esos son 350 por esta distancia. Pero sería mucho más crítico para la placa aquí esta posición, no el perno, sino la posición, porque el momento sería mucho mayor, ¿sí ve? Sería 350, ¿cierto? Más este 1, más estos 3, ¿cierto? Sería ahí. Entonces, por resistencia, la sección transversal donde está este perno sería el más grave. Entonces, ahí diríamos que el momento sería igual, bueno, aquí lo podemos hacer, ¿no? Que el momento, creo que allá en la otra sí me equivoqué, pues no lo coloqué así. Entonces sería igual, ¿el momento cuánto es? Mire, sería 350 libras multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la distancia, ¿no? La distancia, hasta aquí son 14, hasta aquí son 15 y hasta aquí son 18. Por 18, carajo, ¿qué hice ahora? Hice algo que... Tocó acá, 350 libras por 18 pulgadas, ¿no? Ese sería ¿quién? El momento, ¿cierto? Sí. Ese sería el momento. Pulgadas, libras por 18, carajo, me embarré, pulgadas. Bueno, dejémoslo mejor, sí, pulgadas, así. Y todo eso multiplicado por ¿qué? No, ya está todo, ¿no? Profe, no sería 19, o sea, 17, 18, 19. Sí, espera, 14. 14 más 1, 15. 15 y 3, 18, no, es con respecto aquí al perno, ¿sí? A la cabeza, Ok, al centroide del perno, ¿sí? sí, Porque señor. 19 creo que es hasta acá, Sí, hasta donde termina acá, ¿sí? sí, Entonces sí. uno cuenta, los 14 que es hasta donde empieza la columna, le suma 1, vamos Ujú. 15, que es hasta donde el centroide del primer perno. Le suma 15, 3, son 18, 18 que es hasta donde, hasta este punto que es donde está el centro del otro perno. No, son 18. Porque Vale, sí. 19 sería ya en la parte final. Entonces serían 18. Ese es el momento. Pero el centroide sí nos toca hallarlo. Y el momento de inercia sí nos toca hallarlo, ¿no? Pero yo creo que en el ejercicio que tengo acá, lo calculé, fue con este, porque lo vi como era el más grave, pero no recuerdo bien. No sé dónde está acá. Ya no sé ni dónde está Bueno, mejor vamos acá mejor y calculemos eso, ¿sí? Entonces, hay que buscar un eje de referencia. Puede ser el de abajo o puede ser el de arriba para calcular ese centroide, ¿sí? Entonces, lo que está achurado es lo que existe, ¿no? El área que existe. Y aquí es el hueco, ¿sí? Recuerde que lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Esto acá, esta sección transversal, pero aquí, donde está quién, donde está atravesando ahí el perno, ¿no? Entonces, si está atravesando el perno, está socavando ahí un área, ¿no? Que es la que estamos mirando ahí, ¿sí? Esta, ¿sí? Entonces, el centroide, mirado a partir de acá, es así, vea. Bueno, hay muchas formas de calcularlo, no sé cómo lo hice acá. Bueno, creo que fue todo menos esto. Entonces, esto tiene 4, ¿no? Entonces lo tomé aquí como un todo, 4. Entonces, arriba son los momentos estáticos o primer momento de un área. Momento estático va a ser, busco con respecto al eje de referencia que tomamos acá, este no fue nuestro eje de referencia, buscamos el centroide de toda el área, tomamos como si fuera un todo. Si eso tiene 4, el centroide está a 2. Y el área, pues tomamos 3 octavos por 4. ¿Listo? Pulgadas al cubo, menos,
Le quitamos esto que no existe, ¿cierto? No existe, porque es el hueco. Entonces, esto tiene media pulgada, ¿no? Entonces buscamos el centroide. Entonces, ahí nos dicen que eso estaba a 3, ¿no? Yo creo que aquí mismo lo podemos dar, ¿sí? 1 y 2, 3. Hacia el centroide está 3. Ya no tenemos que calcularlo. ¿Sí? La distancia 3. Entonces, la distancia que hay entre el eje y este es 3. Multiplicado por el área. Y el área es 3 octavos por 1/2. Y es negativa porque no existe, ¿no? Todo sobre la sumatoria de las áreas. 3 octavos por 4 menos 3 octavos por media pulgada. Y ahí nos da el centroide. Y ahora tenemos que calcular el momento de inercia, ¿no? Entonces, el momento de inercia, pues hacemos lo mismo, ¿no? Colocamos de todo esto un doceavo. Bueno. Entonces aquí ya conocemos el eje neutro. Este es nuestro eje neutro. Entonces son dos áreas también, pero las dos áreas no coinciden, ¿no? Entonces utilizamos los teoremas de los ejes paralelos. Entonces de este, ya. Entonces el centroide particular pasa por 2. Entonces utilizamos ahí un doceavo de esta base, 3 octavos por altura al cubo. Y después le sumamos el área, ¿cierto? Y lo multiplicamos por la distancia que hay entre ambos ejes. Entre este que de toda el área que tiene 2, menos este que es 13,17, ¿no? El del eje neutro. Uno es el centroide particular de 4, que es 2. Pero el eje neutro está a 13,17. Bueno, aquí está, vea, ¿sí? Mira, aquí está. Todo el área este es de 4 por 3 octavos. El centroide particular pasa por 2, ¿cierto? 2 y 2. Pero el eje neutro que calculamos pasa por acá. Entonces lo que hacemos es decir, primero lo calculamos aquí sobre el centroide, un doceavo de esa base por la altura del cubo. Un doceavo, bueno, aquí es que no lo calculé. Entonces un doceavo de esta base, ¿cierto? Un doceavo de esta base, que es 3 octavos, por esto que es 4. 4 al cubo, ¿cierto? Vamos a ver si aquí lo hacemos. El momento de inercia con respecto al eje neutro, igual. Habíamos dicho que era que un doceavo de la base, que era 3 octavos, por la altura que era 4 al cubo, ¿no? Al cubo. Las unidades son pulgada a la 4. Carajo. Pulgada a la 4. ¿Listo? Pero hasta ahora lo hemos calculado con respecto a ¿qué? A su propio centroide, ¿sí? Aquí. Después tenemos que llevarlo aquí, al centroide, ¿cómo es? Al centroide de toda el área, ¿no? Al centroide de toda el área, a este. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Le sumamos el producto del área más la distancia que hay entre ambos ejes al cuadrado. Entonces, esta distancia es, mire, a 2 le quito 3,17, ¿cierto? A los 2 le quito 13 séptimos. Entonces, sería aquí más, para trasladarlo a 1. ¿A 1 cuál es el área? 3 octavos por 4. Sí, ¿no? Copiar. Pegar, ¿no? Y multiplicado por quién? Por la distancia que hay entre ambos ejes. Habíamos dicho que era, ¿cómo? 2 menos 13 séptimos.
¿Listo? Pero solamente hemos calculado el momento de inercia de quién, ¿cierto? De esta parte. Y nos falta el del hueco. Entonces, el hueco lo mismo, ¿no? Si este hueco aquí pasara aquí por el eje neutro, listo, sería un doceavo base por altura del cubo, pero como no pasa, tenemos que apoyarnos en el teorema de los ejes paralelos. ¿Y por qué se lo restamos? Ah, porque es un área que no existe, ¿sí? No existe. Habíamos tomado todo esto, pero eso le quitamos este pedazo. Es lo mismo, ¿no? Toca es, va a tomar este pedazo, control C, y pues control V. Va a ser un doceavo de la base que es 3 octavos, pero la altura es un medio, ¿no? Un medio elevado al cubo, ¿listo? Y todo nos da por pi a la 4. Y más, bueno, aquí es menos, ¿no? Aquí es menos, ¿no? Menos, porque la estamos restando. Y menos, lo que hacemos ahora es esto, ¿no? Área 2 por y2 al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, mire, calculamos el momento de inercia con respecto a esta aquí, con respecto a este centro. Un doceavo de la base por la altura del cubo. Ahora lo tenemos que trasladar ¿a dónde? Al centroide, ¿cierto? Al centroide. Bueno, entonces simplemente hacemos el producto del área, 3 octavos por 4, y por la distancia que hay entre este, que es el centroide particular de ese hueco, hasta el centroide del área. Bueno, aquí lo tengo como, esto es 3, ¿no? Entonces, A3, mire, A3, le quito ¿qué? Le quito los 12 séptimos, ¿cierto? ¿Cierto? Los 13 séptimos, ¿sí? A3, que es donde está aquí el eje neutro, perdón, el centroide de este hueco, 3, ¿cierto? De este eje, le quito los 12 séptimos, los 13 séptimos, y me da la distancia entre el eje neutro y este eje. Entonces, el área. ¿Pero el área cuánto es? 3 octavos por un medio, ¿cierto? Control C. Control B. Y multiplicado por esa distancia, ¿no? 3 menos 13 séptimos. Oh, me falta ahí algo, vea. Ahí, eso es lo que dice, falta algo ahí. Ahí me equivoqué, porque es al cuadrado, ¿no? Esto es al cuadrado. Esto es al cuadrado, esta última operación, ¿cierto? Porque es A, área, que es esto, al cuadrado. Bueno, y aquí lo mismo, ¿no? Aquí también sería al cuadrado, es allí. ¿Dónde está? Acá. Al cuadrado. Y también nos daría pulgadas, pulgadas a la 4. Doblamos un poquito esto acá. ¿Listo? Entonces, así calculamos el momento de inercia. Entonces, si ya calculamos el momento de inercia, ¿cierto? Y ya calculamos el centroide, pues simplemente lo colocaríamos acá. El momento, que es como está acá, ¿no? Buscamos el perno donde se va a producir mayor carga de momento, ¿sí?
porque todos van a tener el mismo momento de inercia, ¿cierto? ¿Cierto? Todos van a tener, este va a ser el mismo momento de inercia, y esta y es la distancia, va a ser que, bueno, ahí puede cambiar, ¿no? Nos faltaría este y, ¿no? Nos faltaría este, ¿no? Recuerde que este y no es el centroide, ¿no? Este y es la distancia que hay entre quién, entre el eje neutro y la fibra más alejada. Es decir, no sé dónde lo tengo acá. Acá, ¿no? Entonces, ese y sería este, ¿no? Así es el centroide de acá, ¿no? Este, mira, sería entre este punto y la fibra más alejada que es acá. ¿O no? Por favor, hágame, porque todo esto tiene 4. A 4 quítele 13 séptimos. A 4 hay que quitarle 13 séptimos porque hay que buscar cuál es el punto más alejado, porque en el punto más alejado es donde sucede el esfuerzo normal máximo. Da 15 séptimos. Y es mayor 15 séptimos, ¿cierto? 15 es mayor que 13. 15 es mayor que 13. Entonces, este y, le diríamos acá, tendría que estar por acá, ¿no? Que este y, entonces, sería 15 séptimos, ¿no? 15 séptimos de pulgada, ¿no? Digamos que la fibra más alejada del eje negro, es donde va a presentarse la falla en el material, ¿no? Ahí, en la fibra más alejada. El esfuerzo normal va a suceder en la fibra más alejada, ¿no? Y en la fibra más alejada, pues está aquí, a 15 séptimos, no a 13 séptimos. Listo, entonces reemplazamos este momento, este y, ¿cierto? Y aquí está este momento de inercia, ¿no? Y buscaríamos la resistencia a la placa, ¿no? Que no recuerdo la placa, ¿cuál es la propiedad de la placa? Nos dice que la placa es 10-180 CD, ¿no? Entonces, ahí sí buscamos el SY de los 180 CD, ¿no? Bueno, ojo, muy distinto cuando nos hablan del perno. Cuando es el perno, tenemos que buscar, mire, la resistencia del perno, ¿sí? Que es esto acá. Buscamos en la tabla, en el grado AD5, en el perno. Pero ya para la placa nos vamos a acá, 10-180 CD. Bueno, eso sí lo podemos buscar, ¿no? ¿Para qué nos vamos acá en el texto a buscar ahí, ¿no? Abajo. Ah, mira, aquí estaba está de grado 5, ¿no? Pero ya lo habíamos mirado, ¿cierto? En el perno, ¿no? Era aquí 92. Esta es la resistencia de fluencia, 92. Lo que estamos trabajando aquí es con la resistencia de fluencia, 92. Pero cuando es al esfuerzo normal, lo que vimos en la clase de ayer, entonces no se utiliza la resistencia de fluencia, sino se utiliza, es esta, ¿no? La resistencia límite. Ahí sería 85, ¿sí? Vale, hay que tener en cuenta eso. Bueno. Bueno, entonces así calcularíamos esos valores. Entonces, mire, cuando tenemos esta situación, el elemento está sometido a cortante. Mire que aquí la fuerza también pudo ser axial, ¿cierto? Aquí. O sea, en vez de estar aquí vertical, pudo ser horizontal. Y al ser horizontal, hacer la carga aquí axial, también pueden fallar aquí estos pernos por cortante. Por cortante. ¿Sí? Es mucho más fácil, ¿no? Porque va a ser un cortante directo, ¿cierto? No va a haber momento, va a ser un cortante directo. Bueno, pero también está en el cortante, pero por eso los libros prefieren colocarlo así porque hay más dificultad, no hay que hallar el primario y hay que hallar el secundario. Por ejemplo, allá cuando uno entra a los baños, uno ve las separaciones, ¿no? Las separaciones que hay entre los orinales, ¿sí? Entonces, usted ha visto que la placa, hay una placa que separa, entonces la placa tiene una pestaña y la pestaña tiene un tornillo que va incrustado en la pared, ¿no? Entonces, el peso, ¿cierto? El peso va a generar flexión, ¿cierto? Va a generar flexión y va a ocasionar esto acá, ¿sí? Este mismo fenómeno que vemos aquí se va a ocasionar allá, ¿sí? Más sencillo, pero lo mismo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?
¿Alguna inquietud, por favor? ¿Alguna inquietud? Bueno, en la clase la cuestión es mucho más dinámica, ¿no? Eso sí, se da uno cuenta, ¿no? Explicación, aquí voy a cerrar este. Bueno, este era el ejercicio que estábamos haciendo. Pero allá, creo que aquí en esa cometí el error de que lo hice fue en el otro y no en ese que hice ahorita, ¿no? Bueno, ¿dónde estás? Ejercicios sujetadores roscados. Perno, carga esta, no sé cuál es. Explicación, no. Acá. No, esto quién sabe qué es. Ah, no, sí, aquí está, sí. Entonces, el 54. Aquí están los valores, mire, 13 séptimos, el momento de inercia. Ah, no, pero aquí no calculé el momento. ¿O sí? Sí, mire, 7,63. ¿Y cuánto nos da este valor, por favor? 350 por 18, nunca puede dar eso, ¿no? Ah, mira, aquí está. No, pero este esfuerzo de aplastamiento. Este esfuerzo de aplastamiento, ¿no? Entonces no lo calculé acá, ¿sí? Bueno, afortunadamente no lo calculé ahí. Pero mire, aquí no me hicieron el huequito acá, ¿no? El dibujo que me hizo la persona, no, bueno, me lo hizo incompleto. Pero es así, ¿no? Entonces recuerde, entonces ya sabemos que aquí debemos decir la resistencia de fluencia a la placa, el esfuerzo que ya sabemos cómo calcularlo, buscamos el perno donde haya mayor momento, ¿cierto? Aquí el momento es menor, aquí el momento es menor. Por ejemplo, mire, aquí en este elemento y en este elemento van a presentar la misma situación para el momento de inercia, el mismo momento de inercia, ¿sí ve? Porque va a ser la misma situación cuando cortemos acá. Ahora, si cortemos acá, pues yo creo que va a ser también lo mismo, ¿no? Así que porque bueno, tendrá menor momento, ¿no? Este es el que tiene mayor momento, este es el más grave. Pero no para el perno, sino para la placa, para la placa ahí. Vale, entonces, esto ya lo podemos ir cerrando, entonces, esto ya lo podemos, perdón, ¿alguna duda, alguna inquietud con respecto a esta información? Vamos, volvemos esto. Cerremos esto y cerremos esto. Vale, vamos a ver qué. Porque aquí tengo otro ejercicio, pero es por carga estática. A ver, por carga estática. Pero sí lo tengo así, ¿sí? Ah, no. Y vamos a ver si el de fatiga mejor, que es más. Mejor este de fatiga que. Porque yo prefiero enseñarles en otra parte. Es que lo que quiero también en una clase aparte es explicarles esto. ¿Dónde es que me tengo que situar? Acá, ¿no? Lo que quiero es esto ya. ¿Cómo calcular la rigidez de la junta? ¿Sí? Mira, aquí tenemos la situación. Allá, esto es como en un motor. Aquí es donde está el que explota, ¿cierto? Aquí están los elementos que sirven para unir. Esta sería como la culata, ¿cierto? Sería como el bloque. Entonces, calcular la constante de rigidez de esta junta, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nos dan la tapa, ¿cierto? El cilindro, ¿cierto? El cilindro de qué material es, en este caso es hierro colado.
la arandela, porque esto lleva arandelas, aquí bajo la tuerca, ¿listo? Entonces, ¿cómo calcular esto, sí? Mira, aquí está. Entonces, lo saca uno solo, ¿sí? Aquí está nuestro tornillo, las arandelas, los elementos a unir, las dos, la culata y el bloque, y aquí sería nuestro cono de presión de Raycher, ¿cierto? Entonces ahí nos toca con una especie de fórmulas para ir calculando este L, estos L medios, estos valores, ¿cierto? Bueno, y después sería cómo ir calculando la rigidez de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, aquí está la del perno, bueno, la del perno queda sencilla. Pero esta, ¿sí? Esta, entonces aquí ya cuando es la del cono, ¿sí? Entonces aquí nos salió 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Mire la arandela. Entonces, recuerde que mire, estas son las dos piezas a unir, se le incluye la arandela, ¿no? No entra la tuerca, que es la que sigue, ni la cabeza. Entonces, aquí están los espesores, se suma todo esto, esto sería el agarre, elemento 1, elemento 2, elemento 3, ¿cierto? Se divide en dos para llegar aquí a esta posición y comenzamos a ver que, por ejemplo, acá hay un elemento, ¿cierto? El elemento 1 termina, este que es el segundo, la segunda sección troncónica, que va de donde termina el primer elemento hasta la mitad de esa figura geométrica que tenemos. La tercera que va a ser ¿qué? Pues de esta misma pieza 2, pero que ahora viene en sentido contrario. Y cuarto sería pues el de la arandela, porque es un elemento distinto, ¿no? Esto es hierro fundido, esto es acero. Entonces son dos elementos distintos. Entonces por eso serían 1, 2, 3 y 4. Entonces comenzar a calcular esas rigideces de esas secciones troncónicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularlas? Para llegar al final a hallar la constante. Es como lo más complejo en este tipo de situación, ¿no? Pero pues aquí tenemos el de fatiga. Entonces vamos a ver si en este tiempo que nos queda, pues miramos este de fatiga que está más sencillito, ¿sí? Entonces nos dice, mira, un perno grado 7 de 3/4 de pulgada. Este es el diámetro nominal. Con cuerdas roladas. Las cuerdas roladas son las laminadas. O rolado es laminado, ¿sí? Se usa en una junta que tiene un empaque suave, de tal manera que la rigidez del elemento unido es solamente la mitad de la rigidez del perno. Entonces no tenemos que calcular las rigideces, ¿sí? Así como yo les acabo de explicar, porque bueno, aquí ya nos la están diciendo, ¿no? Dice que aquí hay un empaque, en todo esto hay un empaque, de modo que la rigidez del elemento unido es solo la mitad de la rigidez del perno, ¿sí? Entonces hay que calcular solamente la rigidez del perno. Bueno, la tensión inicial en el perno corresponde a, mire, también nos dan la carga inicial. Recuerde que hay unas, nos dicen que es 0,75 o 0,90, pero aquí ya no la dan, vea, 16.000 veces el diámetro. Durante la operación hay una fuerza de separación externa que fluctúa entre 0 y P, ¿sí? Entonces, entre 0 y P. Comienza desde 0 hasta P, baja hasta 0, vuelve hasta P, y así sucesivamente. Implica, bueno, una flexión despreciable en los pernos. No se calcula el valor máximo de esta P, que no causaría falla a fatiga en el tiempo, ¿no? Así digamos que es infinito. Y calcula el valor máximo de P, que no causaría la separación de la junta. Bueno, entonces, aquí recuerde que eso pueden ser varios pernos, pero uno toma uno solo, ¿no? Entonces, 6 grado 7, el diámetro 3/4, y lo que nos dicen acá, ¿no? La rigidez del elemento unido K sub M es la mitad de la rigidez del perno. ¿Listo? Medio de KB. Y la precarga es 16.000 veces D. Entonces, ¿cómo hallamos la constante de la junta? ¿Sí? En vez de hacer todos esos cálculos que aquí presenté haciéndolo en varias... No, aquí no. Tampoco. Aquí tampoco. Acá no. Mire, en todo esto, ¿sí? Y en todo eso, en 3 hojas, ¿cierto? En 3 hojas que me gasté, aquí solamente con esta explicación que nos dan, nos dicen que es la mitad, ¿sí? Entonces,
Entonces decimos que la rigidez, perdón, la constante de rigidez es KB sobre KB más KM. Entonces KB es 1/2 de KB más KB, ¿cierto? Entonces los KB se van y nos queda que esto es 2/3, ¿sí? Ya hallamos la... En vez de las 3 hojas que utilizó, aquí ya nos la dan, ¿no? O sea, aquí no era importante calcular la rigidez. Vale, entonces la resistencia al perno, nos iríamos a la tabla, ¿no? ¿Dónde está el libro? Acá, ¿no? A esta tabla, ¿era SAE 7? No. SAE, un perno grado 7 de 3/4 de pulgada. Grado 7, 3/4 de pulgada, ¿no? Ah, pero no es ese libro, ¿no? Grado 7, 3/4 de pulgada, ¿verdad? Entre 1/4 y 1/2, ahí está, ¿cierto? Entonces necesitamos es esta, la resistencia mínima. Bueno, creo que esa es la que vamos a necesitar. 105 kPSI. 105 kPSI. Ahí está, 105 kPSI. Ah, pues aquí anoté el esfuerzo último de la tensión y el SY, ¿no? Ahora, necesitamos la resistencia a la fatiga. Bueno, entonces buscamos la resistencia a la fatiga. Ah, mire, ¿sí? Aquí dice, la precarga se puede dar con esto, ¿sí? Con estas dos fórmulas, pero esto es para ceros. Pero en este caso particular nos dicen que es 16.000 veces el diámetro, ¿sí? Cambia la condición, no hay problema. No siempre nos dan lo mismo, ¿no? Y aquí están la resistencia a la fatiga, grado 7, entre 1/4 y 1/2 pulgada, 3/4 está ahí, es 20.6 kPSI, ¿no? La resistencia a la fatiga. No tenemos que calcularla, ya no la dan. 20,6. Aquí está, ¿sí? Entonces, la precarga, FI, 16.000 veces D. El D es 3/4. Ahí tenemos 12.000 libras, ¿sí? En vez de utilizar las fórmulas que les dije acá, vamos a ver, esta, sí, porque esta es la precarga, 0,75 FP o 0,90 FP, ahí nos dicen 16.000 veces D. Listo, ya no lo dan. Sí, porque algunas veces comenzamos nos enredamos, ¿no? Por no leer, nos enredamos. Vale, entonces, aquí los esfuerzos cíclicos. Bueno, hay un esfuerzo mínimo, que es la de carga de apriete, ¿cierto? Y después con la carga externa. De modo que tenemos esta carga fluctuante, ¿no? ¿Cierto? Varía entre 0 y P, ¿no? Entonces, 0 y P sería 0 acá y P acá, ¿no? Bueno, entonces el intervalo del esfuerzo. Sigma A es C por P sobre 2 veces el área en tensión. ¿Listo? Entonces, nos tocaría buscar el área en tensión. Bueno, en el ejercicio anterior, ojo, cuando es esfuerzo de corte, trabajamos con el diámetro, con el área nominal, con el diámetro nominal, ¿no? Pero cuando estamos trabajando con estos elementos a tensión, tenemos que trabajar con esta tabla, cuando son a esfuerzo normal, ¿no? Tres cuartos de pulgadas, 3/4 de pulgada y, bueno, aquí sí peleé porque no me acuerdo los datos. 3/4 sí de pulgada. Pero no nos dicen si la serie, ¿no? No nos dicen la serie, ¿no? Entonces, aquí pues se tomó rosca basta, porque no nos dijeron. Y, pues, si no dicen nada, pues uno toma la más ordinaria. 3/4 de pulgada. Mire, el área en tensión debe ser esta. Área de esfuerzo en tensión, ya viene tabulada. 0,334 pulgadas. 0,334 pulgadas cuadradas. Aquí está. Entonces, ¿cómo calculamos el valor? C, que es acá, 2/3.
por P, no la conocemos, es lo que nos están pidiendo, sobre 2 veces el área en tensión, nos da este valor. El esfuerzo medio. Pues el esfuerzo medio nos dicen que es a este mismo valor más la precarga. Entonces sería 0,998P más F sub I. Y F sub I es 12.000, ¿cierto? Lo tenemos aquí, la precarga sobre esta área. Y nos da este valor. Entonces después habría que aplicar el criterio de Gullman modificado, ¿cierto? Me dio... Ah, carajo. Entonces aquí vamos a ver si lo encontramos. Bueno, yo me voy a buscar fatiga por acá. Aquí. Aquí está, ¿sí? Mire, aquí está, por Gullman modificado. SUT menos FI sobre AT. ¿Dónde está? SUT menos FI sobre AT, aquí está. Y sobre 1 más SUT sobre SE. Uno más SUT sobre SE, ¿correcto? Entonces, SUT, mire, lo necesitábamos. SUT lo hallamos allá de esa bendita tabla. También la necesitamos. Siete, ¿no? Mire, 133 vale el SUT, resistencia mínima a la tensión. Entonces, 133 menos el valor de la precarga, que es este. 35,98 tal, pero aquí la pasamos a KSI, ¿no? Aquí está en libras por pulgada cuadrada, entonces aquí sería 35,93, ¿cierto? 35,93 KSI. Y abajo sería 1 más el SUT sobre el SE. Bueno, ya hicimos que por tabla lo buscamos y para una rosca laminada, SAE grado 7, es 20,6. 20,6 y nos da el valor de SA1302, KSI. Entonces el factor de seguridad es S1302, lo dimos sobre 0,99,8P sobre el sigma sub A. ¿Dónde está el sigma sub A? Acá. Y despejamos y nos da que P, ¿no? Aquí no nos dieron factor de seguridad, entonces como nos dieron factor de seguridad tomamos uno, ¿no? ¿Cierto? Porque aquí no nos dieron factor de seguridad. Pudieron darnos un factor de seguridad, ¿no? ¿Listo? Entonces así lo calculamos. Por eso aquí tomé que SA es igual a sigma A. Y después calculo el valor de P. ¿Correcto? Bueno, pues este ejercicio es mucho más sencillo, ¿sí ve? Porque no tenemos todo lo complejo, está acá, en calcular esta rigidez, ¿sí? Esta rigidez. Pero creo que necesitamos como un espacio. Entonces, en resumen, ¿sí ve? Mire, tenemos el esfuerzo cíclico. El esfuerzo cíclico primero se calcula la amplitud del esfuerzo. ¿Cómo se calcula la amplitud del esfuerzo? Mire, esta C, que es esta constante que hay que calcular, la constante de rigidez. La constante de rigidez incluye la de quién, la del perno y la de los elementos a unir. P, que es el valor de la carga externa, ¿no? Que se estamos aplicando. Y 2 veces el área en tensión. El área en tensión es un valor que lo encontramos en tabla. ¿Listo? Bueno. Y también el esfuerzo medio, pues, simplemente la amplitud del esfuerzo le agregamos el valor de la precarga, FI sobre AT. Entonces, esa FI es el valor de la precarga, o sea, la carga inicial de apriete.
y que esa carga inicial de apriete, bueno, generalmente la tomamos, ya no la podemos tomar para aceros con estos valores que tenemos acá. Bueno, ahora ya no sé, ya se me perdió esta, ¿no? 0,75 FP o 0,90 FP, ¿no? Bueno, a menos que nos digan lo contrario, ¿no? Donde esta FP, ¿qué es? Entonces, mire, esa FP, carajo, aquí, ¿no? FP es la carga límite. FP es la carga límite. Entonces, diríamos diríamos así. Diríamos que SP, que es la resistencia límite, es igual a la carga límite sobre el área de tensión. Entonces, lo que necesitamos es esa FP, SP aquí, por A sub P. Entonces, para esta condición, mire, ojo, la FP, o sea, la carga límite, la carga en el límite proporcional es igual. Entonces, esta resistencia límite acá, por ejemplo, para este caso particular, entonces, la resistencia límite es esta, 105 KSI. ¿Cierto? Sería 105.000 libras sobre pulgada al cuadrado, ¿no? Y multiplicada por el área en tensión. El área en tensión nos decían que era 0,334 pulgadas cuadradas. ¿Listo? Pues así calcularíamos esa FP. Y de ahí pues podemos calcular el valor de la precarga, ¿no? Entonces el valor de la precarga, si la conexión es reutilizable, ese valor que ahorita calculamos lo multiplicamos por 0,75. Pero si la conexión va a ser permanente, entonces esa FP que hallamos ahorita lo multiplicamos por 0,90. Pero estos son para ceros, ¿sí? Y esto es una recomendación que lo da, mire, este fabricante, ¿no? ¿Sí? Este fabricante. Pero en esta condición, en este ejercicio nos dicen que no lo calcule así, ¿no? Que son 16.000 veces D. ¿Listo? Ah, bueno, aquí está, ¿sí? Y para otros materiales distintos al acero nos dicen que esta resistencia límite, esta que está acá, que estoy señalando, es 0,85 SY. Y SY es la afluencia del material. Entonces, esta FP es el área en tensión del sujetador roscado por 0,85 veces la resistencia de fluencia del material. Y eso lo multiplico por estos dos valores según si es permanente o no permanente, ¿no? Bueno, a menos que nos den una condición especial para ese material. Vale, entonces, ¿sí ve? El esfuerzo el esfuerzo medio. Ya hablamos de el valor, cómo calcular aquí el valor de la precarga, aunque aquí ya no lo dieron de otro modo, ¿listo? Y el factor de seguridad, mire, ¿no? Lo dan de esta forma, ¿no? Hay que calcular la amplitud de la resistencia, pero ya tenemos, según los criterios, la fórmula. Solamente tenemos que buscar la fórmula, ¿no? Y dividirla sobre el esfuerzo. Y el esfuerzo mide esto que hallamos, ¿sí? O sea, no es complicado. Y afortunadamente, por ejemplo, si necesitamos la resistencia de fatiga, ¿cierto? O acá, ¿no? La resistencia de fatiga, pues no tenemos que calcularla. Ya está en una tabla, ¿no? Ya está en una tabla. Según el SAE grado 7, si es cuerda rolada o laminada, que es lo mismo, pues ya no la dan. No tenemos que hacer más nada. Tomar el dato y listo. Ya está tabulado todo esto. Bueno, ¿alguna inquietud, por favor? A ver, don Junior, ¿alguna inquietud? Bueno, señor. Bueno, pues es bueno que tengan inquietudes, ¿no? Bueno, espera, que me pierdo con eso. Bueno, lo que sí, ¿no? Entonces, quedaría pendientes a llamarlos a ustedes, pues, bueno, podemos hacer este ejercicio, pero básicamente sería para esto, ¿no? Para explicarles cómo calcular esa rigidez, ¿no? Que es lo más, digamos que lo más complejo que hay en este capítulo, ¿sí? Lo otro, pues, el tornillo de potencia lo vieron que es sencillo,
Lo del esfuerzo de corte también, ¿no? Fuerza de corte primaria, fuerza de corte secundaria, sumarlas vectorialmente, y después lo que tenemos que hacer es esfuerzo de corte en el perno, que eso lo vimos en resistencia a materiales, esfuerzo de aplastamiento en el perno y en la placa, lo vimos en resistencia a materiales, y el esfuerzo de flexión, que lo vimos en resistencia a materiales, ¿no? Lo único es en la posición, ¿no? ¿Dónde lo debemos hallar, ¿no? Y qué, ¿cómo es? ¿Qué resistencia debemos utilizar? Bueno, entonces, solamente nos queda por ahora despedirnos, ¿no? Yo creo que lo llamaría, si hago eso, lo llamaría a ustedes, pero lo llamaría, pero después de que terminen previos, ¿no? O sea, ya no haríamos una clase, sino hasta después de que terminen previos o después de que hayan terminado sus habilitaciones, por si alguno, ¿cómo es? Ha tenido un pequeño desliz, ¿no? ¿Cierto? Porque alguien puede tener un pequeño desliz. Entonces, lo llamaría para después de eso, ¿no? Bueno, y eso sería también voluntario, ¿no? Para ver cómo estudiamos eso, cómo vemos esa parte, ¿no? Y también si podemos ver un poquito más de los ejes, sobre todo lo que son los ajustes y tolerancias, ¿no? Ahí en los ejemplos que les envié, creo que hay cómo calcular, ¿no? Los ajustes de tolerancia, ¿no? Porque ahí también hay que calcular presiones, hay que calcular esfuerzos y hay que calcular deformaciones. Creo que ahí está, ¿no? En el ejemplo que les envié a través del Classroom. Pero entonces, lo bueno es eso, ¿no? Uno puede explicarles nuevamente eso, ¿no? Y hay otra cosa, ¿no? Que también no puedo explicarles en ejes, que es la frecuencia crítica. Es algo muy sencillo, ¿no? Es algo muy sencillo, pero que pues mejor que lo sepan, ¿no? Mejor que lo sepan, lo conozcan. Sencillo, pues la explicación. Ya la parte práctica, pues, ¿qué es lo que resulta aquí, no? Que aquí los ejes no son como nos los enseñan en resistencia a materiales, que el eje es toda la sección constante, ¿sí? Aquí los ejes son escalonados. Entonces eso nos hace un poco más compleja la operación, ¿cierto? Porque tenemos que ir partes por partes. Bueno, entonces en este punto yo me despido. Ustedes necesitarán su tiempo para descansar, para, ¿cómo es? A partir de mañana comenzar con el estudio de sus primeros previos, ¿no? Sus primeros exámenes finales, ¿no? Bueno, entonces deseándoles que pasen un feliz fin de semana. Chao, ingeniero. Bueno, que hoy descansen pero que a partir de mañana con todas las pilas puestas, domingo, lunes festivo, trabajando para que les vaya muy bien en esas pruebas. ¿Correcto? Ya es el último toque, ¿no? Hay que darle el último empuje. Después de eso ya pueden descansar. Bueno, Jesús, hasta luego. Hasta luego, Iván Andrés, Jorge Alfredo, Juan Diego, Junior, Luz, David, Luigi, creo que falta Raúl, ¿no?